Me llamó la atención un versículo que dio Edgar hace ratito que dice que Él no vino a traer paz, sino Él vino a traer división. Y si lees ese versículo dice que estarán en contra hasta los de tu familia, ¿no? Y no traer división hasta en la familia. Entonces lo que vamos a ver hoy es un tema relacionado con Daniel. Seguimos viendo Daniel y vamos a ver el capítulo 6. Es un versículo, una enseñanza del capítulo donde no vamos a verlo todo, vamos a ver nada más una parte. Y cómo una persona que decide ser fiel a Dios encuentra resistencia siempre, todo el tiempo, toda la vida. Pero no es una resistencia como la que a veces tú y yo hemos tenido, sino es una resistencia fuertísima. ¿Alguna vez has estado bajo presión? ¿O tú nunca has estado bajo presión? Creo que todos hemos estado bajo presión. En algún momento de nuestra vida, si no es el amigo, es el vecino, es el del trabajo, es la familia, pero hemos estado bajo presión. En el libro de Daniel nos habla, ¿recuerdas de qué habla el libro de Daniel? Es el tiempo de los gentiles, es decir, gracias a Dios por esa profecía en la cual estamos involucrados tú y yo. Gracias a Dios porque en la vid fuimos injertados como una rama de injerto. Todos saben lo que es un injerto. Es alguien que no pertenecía a ese arbolito, pero que fue puesto para que siga dando vida, pero que siga dando vida con la savia del árbol original. Y nosotros fuimos injertados ahí y hemos vivido lo que vamos a ver hoy también, presiones todo momento. Yo creo que si tuviéramos, y ya hemos escuchado que un cristiano no es, dice también de un versículo que Él vino a traer paz, ¿no? Y que Él da la paz que nadie da. Pero en realidad la vida de un cristiano no se trata de paz, se trata de ir buscando cosas nuevas. Dice que nos va llevando de gloria en gloria, y eso quiere decir que va a haber adversidades todo el tiempo y que tenemos que superar esas adversidades, y que Dios nos va llevando de un lugar donde ya pasaste una prueba a otro lugar un poquito más amplio, más grande. Entonces, son tiempos difíciles, sí. Y cuando hay tiempos difíciles, siempre volteamos hacia arriba. Cuando las cosas son fáciles, a veces hasta nos olvidamos de Dios. A veces no pensamos en Dios. Todo es bonanza. Entonces lo que quiero hablarte hoy, en otra enseñanza más, es cuando tenemos presión. Sí la tenemos, hay que reconocer a Dios en todo momento, pero también vamos a ver que Dios siempre está en control de todo. Dios siempre está en ese momento. Dice la Biblia que Él no nos deja ser tentados o tener ciertas pruebas más allá de lo que podemos resistir, ¿verdad? Sino que nos da juntamente con esas pruebas la salida. Entonces tú debes estar confiado en quien has depositado tu fe. Tú debes estar confiado en que las situaciones que estás viviendo son temporales. Tú debes estar confiado en que hay algo ahí. Hay una esencia, Dios tiene algo para nuestras vidas. Y que si hay algo que estás viviendo hoy en día, disfrútalo. ¿No dice la Biblia? Estad siempre gozosos en todo momento. Así en lo mucho, disfrútalo. En lo poco, duele, pero disfrútalo, porque después puedes platicar esas experiencias. Hace ratito estábamos cantando y de verdad yo estaba como que pensando, paso, no paso, porque creo que es un momento donde a veces necesitamos ministrarnos. Y qué bueno que Edgar toma tiempo para decirte algo que Dios le pone en su vida, en su mente, y puede ser algo que te puede ayudar a ti. Pero creo que cuando estamos aquí reunidos, hermano, algunos disfrutan solamente escuchar, pero disfrutarías más el cerrar tus ojos, y ya lo sabes. Y si no lo sabes, Daniel te está cambiando el canto para que lo leas y le digas al Señor: no me importa la situación. Ese fue el último canto, ¿no? No me importa lo que pase, yo te seguiré adorando. Y a veces es fácil decirlo de palabra, pero cuando lo vivimos es difícil.
Pero eso es lo que tenemos que hacer, que nuestra vida no cambie, que las circunstancias cambian, sí, pero nuestra vida no debe cambiar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dios sabe, Dios te conoce, Dios te entiende. Dios quiere que abras tu corazón en esta mañana y que lo que escuches de Él le digas: gracias, Señor. Que te enseñe, que te exhorte, que te anime, que te discipline. Se vale, sí. Y Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque tú nos permites venir a este lugar y no solamente cantarte en nuestra casa solos, en familia, sino en congregación, y poder decirte desde lo más profundo de nuestro corazón cuánto te amamos, cuánto te agradecemos, cuánto nos anima, Señor, estar juntos alabándote. Muchas gracias, Dios. Señor, bendice tu palabra y que sea confortable a nuestras vidas, disfrutarla, paladearla, saborearla, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Capítulo 6 de Daniel. En este capítulo hay muchas lecciones. Ya tenemos un tiempo leyendo desde quizá antes del capítulo 1, viendo la referencia de lo que es Daniel, el tiempo de los gentiles, de cómo mucha gente pensaba que esto no era cierto, cómo se comprueba cada versículo. Yo creo que si tomáramos ciertas partes del capítulo de Daniel, del libro de Daniel, encontraríamos mucha enseñanza, pero hoy vamos a tomar la parte media de este capítulo y la próxima semana o la próxima vez que nos toque vamos a ver la segunda parte, pero creo que esto es importante desmenuzarlo porque vamos a encontrar una enseñanza interesante. El capítulo 6 vamos a ver cómo viene ya la caída de Babilonia, que Babilonia era el reino más grande de la historia, y cómo en los últimos versículos del capítulo 5, lo vimos en solo 2 versículos, no le dedica mucho tiempo, pero ya venía eso, y prefiere Dios enseñarnos otras cosas, y solamente en los últimos 2 versículos dice: cayó Babilonia, se acabó Babilonia. Y entonces no van a un paso más adelante por un pueblo conquistado, ¿verdad? Habíamos visto que Babilonia era el primer reinado y era un trono de oro, era la cabeza, ¿recuerdan? Entonces el siguiente reinado no es mejor que la cabeza era de oro, el siguiente reinado era de plata y baja en un nivel. Entonces vamos disminuyendo en los reinados, como lo vimos ya en alguna ocasión con la figura de la estatua que vio Nabucodonosor en su sueño. Ok, independientemente de lo que pasó en esa reunión donde hubo una fiesta por Belsasar, las obras de los hombres eran malos, independientemente de todas las obras que hicieron ellos, independiente del final que tuvo el reinado de Babilonia, la obra de Dios continúa. La obra de Dios sigue. Vemos pasar del capítulo 5 al capítulo 6 a un personaje que pasa de un reinado a otro reinado y a otro reinado, y él es Daniel. Daniel, ahora ya lo encontramos aproximadamente de 90 años. ¿Recuerdas aproximadamente de cuántos años fue cautivo y lo llevaron a Babilonia? ¿Cómo de qué? Entre 12 y 18 años aprox, era un adolescente. Más o menos un chavito como, ¿quién será? ¿Quién tiene 12, 16 años? Ya nadie aquí tiene 12, 16 años. Freddy, ¿sí? ¿Cuántos tienes? Ya di la verdad, 13. Te ves más grande, hijo, no te creas. Entonces imagínate a un chavito como Freddy, se lo llevan cautivo y ahora lo encontramos ya de 90 años aproximadamente. Lo lleva cautivo ahora Darío de Persia. Y en el capítulo 6, versículo 1 al 3 vamos a leer un poquito al respecto. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta
para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu, otra vez, siempre encontramos esto de Daniel, ¿verdad? Un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¡Wow! Acababa de conquistar Darío a Babilonia, y yo me imagino que se encontró con mucha gente. Le narraron lo que pasó, lo que sucedió con Belsasar, y dijo: ¿quién es ese Daniel? Lo empezó a conocer. Y algo interesante es que este imperio es el segundo imperio más importante. El primero fue de Babilonia. El segundo imperio más importante tenía 538 años antes de Cristo. 538 años antes de Cristo. Y pasa a ser de una monarquía. ¿Recuerdas quién era el monarca de aquel entonces? Uno tenía el control de todo y hacía lo que quería. Ahora tenían algo más moderno, entre comillas, algo más actualizado. Y tenían un sistema de gobierno ahora que era un reino jerárquico. Constituyó Darío 120 sátrapas, y entre esos 120 sátrapas 3 gobernadores, entre los cuales uno de ellos era Daniel, pero Daniel estaba a cargo de esos 3 gobernadores. Entonces lo hizo el más elevado. Yo me imagino que cuando estuvo platicando Daniel con Darío, Darío le encantó la forma de ser de Daniel. Y tú aquí ya puedes imaginarte de lo que le hablaba Daniel. Yo recuerdo, ahorita se me viene a la mente una ocasión, un tío que él siempre decía que él no quería nada con Dios, que él no quería saber nada. Un día estuvo allá atrás, y recuerdo que Aurel estaba aquí hablando, y cuando terminó, Aurel estaba tratando de hacer una invitación, y él nos comentó, dice: por poco y paso. Dice: es que yo no sé qué tienen ustedes, que de repente empiezan a hablar y convencen algo así. Yo estaba tan emocionado con lo que estaba diciendo. ¿Tú crees que era Aurel? Era Dios hablando a ellos. Dice: pero no, me sostuve, o sea, sintiéndose orgulloso de eso. Y yo me imagino a Darío, hermano, escuchando a Daniel. Me imagino conversando y él preguntándole más y disfrutando de las respuestas de Daniel comparado contra todos los demás. Y lo pone sobre los 3 gobernadores. Tenía un espíritu superior, dice la Biblia, y lo pone por un motivo. Dice la Biblia que no quería perjudicar, que no perjudicara al rey. Después de todo lo que habló, el rey dijo: no hay nadie más, Daniel es el que tiene que estar viendo por mis intereses. Tenía gracia, él brillaba, era superior, era muy amado, era una persona fácil de querer. Y cuando tú y yo, hermano, empezamos a hablar con otras personas y les hablas de Dios y tienes algo, ellos te ven diferente. Tienes gracia, el Dios pone gracia en nuestros corazones para que te vean bien, para que tú les caigas bien, para que te digan: cómo me gustaría que vinieras mañana otra vez. Me gusta cómo eres, me gusta tu forma de ser. Pero también hay gente que no te va a querer, que no le va a hacer gracia lo que está pasando. Porque si a Daniel lo acababa de conocer Darío, el rey de Persia, y el rey tenía sobre su cargo mucha gente que ya había trabajado con él, y de repente conoce a un personaje llamado Daniel, y ahora Daniel sube arriba de todos ellos, los gobernadores y todos los sátrapas. ¿Qué crees que pasó? Ni te puedo dar tregua, envidia, celos, coraje. Entonces también vas a encontrar personas que te van a odiar, que te van a querer quitar la silla para que te caigas. Y decía: era broma, ¿verdad? Un contemporáneo de Daniel se llamaba Ezequiel, lo pone a nivel de Noé y de Job, y lo pone como una persona sin falta, sin falla, sin tacha.
Y tú puedes conocer las leyes, la historia de Noé, que Dios habla en su palabra. ¿Te acuerdas? Ya lo vimos alguna vez, que dice que era un hombre perfecto. Lo menciona en la Biblia como un hombre perfecto. No había tacha. Y Ezequiel lo pone a Noé, Job, a la altura de Daniel. Entonces, ¿quién es este Daniel? ¿Quién es Daniel? Ya hemos visto mucho de Daniel. Pues hoy vamos a ver más cosas de Daniel todavía. Hoy vamos a ver quién era Daniel, por qué lo promueven. Y el primer punto que vamos a ver de Daniel es el avance de Daniel. ¿Por qué Daniel siempre era reconocido y era llevado a lugares o a posiciones más elevadas? Uno, porque él era fiel, sin vicios, sin faltas. Lo dice el versículo 2. Y este gobierno que estamos viendo ahorita con Daniel se parece mucho a los de la actualidad, ¿no? Pones a alguien y ¿cuál es la frase que usan hoy los gobernantes? No me des, mejor ponme donde hay, ¿no? No me des a mí dinero, a mí ponme donde hay, ahí yo quiero estar. Y hoy en día tenemos tantos casos donde gobernadores pasados ya están en la cárcel porque tomaron, pero en donde quiera le dicen, no me des, ponme donde hay. Y en ese entonces estaba pasando lo mismo. Dice en la Biblia que pusieron a Daniel para que checara los intereses del rey, porque él era fiel, porque él no era como todos los demás, generaba confianza rápido. Entonces, el rey conoció a Daniel y lo puso sobre todos ellos, todos los políticos de ese entonces, todos los de mayor rango y los de menor rango y los de muy bajo rango. Él estaba sobre todos. Y obvio, entonces ahora entendemos el por qué no era querido Daniel por mucha gente. ¿Y hoy en día está pasando lo mismo o no? Si alguien te dice, ya no puedes agarrar, entonces, ¿cómo? Es que así no es el sistema es diferente. Ya no puedes agarrar. No estoy hablando de política, pero cuando alguien le prohíbe a otra persona, entonces se enoja, se molesta, porque era su oportunidad y no lo dejan. Pues así estaba Daniel y ahora entendemos por qué lo odiaban. Entonces, el capítulo 6, cuando tú ves arriba Daniel en el foso de los leones, pues es el título, pero no habla de Daniel en el foso de los leones. Realmente el capítulo habla de cómo llegó Daniel al foso de los leones, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces vamos a ver el capítulo 6 para conocer los adversarios de Daniel en el versículo 4, y vamos a entender, hermano, que uno de los factores más destructivos hoy en día son los celos. El mal más destructivo hoy en día son los celos. Y si vemos en estos versículos hasta el 9, 4 al 9, vamos a ver que ahorita los vamos a leer, pero dice, Daniel, en una forma despectiva. Cuando hablan de Daniel decían, Daniel, como hablas de alguien, le dices, no, es que ese cuate, ese Hiram, ese Isaac, empiezan a hablar despectivamente de Daniel porque lo odiaban, no lo querían, ya no les dejaba agacharse, recoger y meterse a la bolsa dinero, estaban bien checaditos, entonces no lo querían. Querían eliminarlo del camino, que lo hicieran a un lado y que está bien, como mucha gente, pues que lo quiten de ahí y nosotros seguimos. Es más, había celos, conspiraciones, y que decía mucha gente, vamos a echarle tierra y tú deberías estar en su lugar, tú lo podrías hacer mejor. Cuchicheaban entre ellos. Total, ya está viejo el señor, ya que lo jubilen, ya debería jubilarse, ya 90 años, ya no da, ya ni está acuerdo, ya hay que decirle al rey que lo haga a un lado. ¿Y qué dice el versículo 4? Entonces los gobernadores y sátrapas, todo mundo, no dice nada más algunos gobernadores, algunos sátrapas, dice los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Él era fiel. Vamos a transportar ese versículo a hoy en día.
¿Cuánta gente cuando no quiere a un político porque lo está haciendo bien, de repente echan a andar, dicen hoy en día, toda la maquinaria del poder para aplastarlo? Y de repente ya le dicen al CISEN, que ya no existe el CISEN, pero le dicen a los investigadores o a la inteligencia del gobierno, dicen, chécame los teléfonos de ese cuate, algo tiene que ver, lo vamos a agarrar y lo vamos a exhibir y lo vamos a destruir y lo vamos a echar fuera, lo vamos a aplastar. ¿Sí me explico? Si lo pones al día de hoy, todos los políticos, los grandes, y dicen, a ese no lo vamos a dejar gobernar, a ese no lo vamos a dejar pasar, y echan a andar todo el sistema, toda la maquinaria para aplastar a esa persona. Así estaban ahí. Quizás no tenían rastreo de celulares, pero tenían halcones y los tenían en cada esquina. Y Daniel se paseaba por la calle, ya pasó por aquí, aquí va, sí, ¿qué compró? Compró carne, compró, ya llegó a su casa. ¿Qué hizo? Nada. No le encontraron absolutamente nada. Él era fiel a Dios, él era fiel al rey, él era fiel a sus principios, él era fiel en todo lo que hacía. ¿Sí lo cachas? Pues era lo mismo, la envidia siempre aborrece la excelencia que jamás puede alcanzar. Eso grábalo en tu mente. Si tú tienes envidia de alguien, hermano, es porque a lo mejor él tiene algo mejor que tú no puedes alcanzar como él lo está haciendo. ¿Sí me explico? La envidia siempre aborrece la excelencia que jamás puede alcanzar. Tú no envidias a alguien que está por abajo de ti y que lo hace peor, ¿o sí? Tú envidias a alguien que está haciendo lo mejor. Y hay gente que la envidia la canaliza bien y dice, tengo que lograr algo que él está haciendo, y trata de esforzarse por hacerlo. Pero hay otros que dicen, no, él se tiene que ir. ¿Y por qué es envidioso? Y la envidia lo que hace es tratar de destruirlo porque sabe que él es mejor que yo. Entonces no puede estar él ahí, hay que quitarlo. ¿Sí lo cachas o no? Gobernadores y sátrapas estaban envidiando a Daniel, un hombre que fue conquistado y lo superó en posiciones, y Darío lo tenía como segundo, como a cargo. Después de él era la mayor autoridad en todo Siria y Persia. Entonces, no encontraron nada. ¿Por qué dice el versículo 4? Porque él era fiel. A veces pensamos que los hombres que leemos en la Biblia, ay, Dios los tenía bien chiqueados. Esos cuates no sufrían nada. Ellos los pone ahí porque pueden ser respaldados por Dios. Dios los protege, Dios los ayuda, no les pasa nada. Bien fácil seguir a Dios en el pasado. ¿Sí es cierto? ¿Ah? No, hermano. Algunos dieron su vida. Daniel no fue la única vez que fue perseguido, sino también en otros momentos fue envidiado, fue criticado, etcétera. Pero ahora la estaba pasando, era el peor momento de su vida, y ya viejo. Quizá antes podía defenderse, arremangarse las mangas y decirle, vente. No hubiera hecho eso Daniel, ¿verdad? Pero estaba joven. Y a lo mejor alguien dijo, ¿y si sí se levanta contra mí? Pero ya está viejo Daniel. Y ahora viejo, lo que querían es quitarlo del camino. Y lo envidiaban, estaban celosos. Y pensamos que la pasaban muy bien, pero eran presiones fuertes. Y está escrito ahí, que dice la Biblia, para nuestro ejemplo. Porque si ellos pudieron con esas cargas, hermano, tú y yo podemos con otras más ligeras. Y si ellos pueden soportar la presión y ser fiel a Dios, tú y yo podemos soportar la presión y serle fiel a Dios. Amén. ¿No te emociona que en la mañana cantando podemos disfrutar de este tiempo con Dios? ¿No te emociona el poder disfrutar, decirle cosas a Dios porque Él es bueno con nosotros? ¿No te emociona ver que Dios respalda a su gente siempre? ¿No te emociona y no te inyecta energía el saber que no estás hablándole a un Dios de, como dice siempre, de madera, de bronce, de metal, de heno, de paja pintado? Y que ahora tú puedes, aunque no lo tienes de esas consistencias, es un Dios que suple nuestras necesidades, que ve por nosotros, que Él entiende, porque Él se hizo hombre. Decía Edgar, el verbo se hizo carne, no escatimó el ser igual a Dios. Él vino aquí con un propósito porque nos ama.
porque Él no solamente quería hacernos entender que nos protege desde arriba, sino que Él quería hacerte entender que Él puede hacerte a ti, sí, pasar por diferentes situaciones, pero darte esa paz que nadie puede dar. Que a pesar que sufras algún golpe y demás, Él puede hacerte recuperarte de eso sin ningún problema. Él te puede bendecir y que internamente tú estés disfrutando cuando otros pasan por pruebas y están sufriendo. Pero Dios no es así con nosotros. Él es bueno, Él es misericordioso. Él nos tiene aún, dice, no reclames a Dios, sino está contento con lo que tenemos ahora. ¿Qué tienes ahora? ¿Tienes un coche? Gracias a Dios por eso, disfrútalo. ¿Te quedaste sin coche? Gracias a Dios, porque me quedé sin coche, pero yo sigo de todos modos disfrutando de ti, Señor. ¿Me enfermé de algo? Gloria a Dios, porque tú tienes un propósito para mi vida. Soy sano, disfrútalo. Comí carnitas, disfrútalas. Comí tortilla con chile, qué rica está, hermano. Ayer me comí unas tortillas con salsa y qué ricas están. Disfrútalo, disfrútalo. Podríamos tener una mesa redonda para decir, ¿qué ha hecho Dios contigo? ¿Dónde, en qué prueba has estado? ¿En qué situación de presión has estado? ¿Y cómo Dios te ha librado? Porque eso ya es pasado, ya no la tienes. Eso ya pasó. Ahora disfruta lo que tienes, ahora. Entonces, lo que pasó a Daniel probablemente era 10 veces peor de cualquier situación nuestra el día de hoy. Pero a pesar de eso, hermano, Daniel brilló. Y lo vamos a ver quizá en la próxima reunión eso, pero ahorita vamos a ver qué pasó. Entonces, un consejo, hermano. Si tú quieres ser como Daniel líder y sobresalir, tienes que pagar las consecuencias. ¿Cuáles son? La gente te va a querer, pero la gente no te va a querer. La gente te va a apoyar, hay gente que te va a odiar, te va a poner obstáculos, te va a poner zancadilla, etcétera. Entonces, tienes que pagar el precio. No decir, no, yo porque ya no quiero estar aquí. Esta gente antes me estimaba y ahora ya me odia. Y así pasa, ¿no? Hay gente que te quiere en un momento cuando probablemente están los planes de, oye, ¿y si me lanzo y si hacemos esto? Ay, pues estaría muy bien, sí, te apoyamos. Y cuando ya logran tener alguna posición, al ratito estos son los principales que te conocen y que te empiezan a soltar comunicación por otros lados para que te ataquen, y son los primeros que te están. Y eso, ¿quién lo puede vivir? Son la gente que ha vivido cuestiones laborales, de política y demás en algún empleo. Entonces, vamos a seguir. No encontraron nada, y la mejor manera de quitarlo del camino, pues, si no le encontraron nada, ¿cuál era? Matarlo. Pero ¿cómo lo iban a hacer? Si alguien lo hacía, el rey se enteraba y entonces era su sentencia de muerte, porque era muy amado por el rey Darío. Entonces, ¿qué hicieron? Una trampa. Y la principal carnada era el rey. Entonces, vamos a ver versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. No hay nada en lo cual podamos encontrarle y poder acusarle y decirle que está fallando. Si no lo hallamos contra él en relación con la ley de ¿quién? De su Dios. Entonces dijeron, por ahí, porque lo único que observamos mientras estábamos vigilándolo, mientras estábamos con la investigación de qué hacía mal, lo único que observamos es que en lo que no fallaba era en su trato con Dios, es en relación en lo relacionado con su Dios. ¿Y qué observaron? Que oraba 3 veces al día él, en la mañana, a mediodía y en la tarde. Y decían, ¿qué hacemos? Busquemos algo. Y estaban maquinando hasta dijeron, ya sabemos. Y empezaron a maquinar cosas, y vamos a verlo en el versículo 6 y 7. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive.
todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Todo mundo, ¿viste? Ahí estaban todos, ¿cómo dice? Conspirando. Pero faltaba uno. No estaba. Pero ellos dijeron, todos, venimos en representación de todos. Y así pasa, ¿no? Ya tenemos el apoyo de toda la gente, de todo el magisterio. Todo el magisterio son tus votos, aunque en el magisterio la mitad o una tercera parte sean solamente los que apoyan, pero decimos, todos ya tenemos el apoyo para ti. ¿Y qué hace el que está adelante? Se emociona. ¿Y qué le dicen a él? Que cualquiera que en el espacio de 30 días, fíjate nada más, ni siquiera le dijeron de un año, no, queremos ensalzarte, hacerte una fiestota a ti. Queremos que tú seas nuestro principal foco. ¿Qué te parece, rey? Que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Es decir, te queremos hacer Dios por 30 días. ¿Sí lo cachas o no? Eres lo más grande que nos ha pasado, rey. No hay nada, has conquistado muchas cosas y entre todos estamos de acuerdo en que tú seas Dios por 30 días. Que nadie pueda hablarle a otro Dios, que lo que quieran creer, lo crean, pero por 30 días tú seas el foco de atención. Si alguien te llega y te dice cosas así, a lo mejor en la carnita tú dices, ay, mira cómo me estiman, mira cómo me quieren. Y el rey se sintió igual. Y dijo, me late, me gusta, qué buena onda son todos ustedes. Veo la fidelidad de ustedes hacia mí. Pues lo exalzaron y entraron de repente con el rey, entraron corriendo. El rey se sorprendió, todos se atropellaron. Rey, tenemos una noticia, y todos hablando y hablando y hablando, y de repente alguien se para y le dice el plan. Agarran al rey en frío, el rey se ensalza y les dice, me gusta. Vamos a ver un proverbio 27:4. Proverbio 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Estos hombres, los reyes, príncipes, sátrapas, todos ellos estaban enojados contra Daniel. Estaban enfurecidos. Y fíjate lo que dice este versículo. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? O sea, una cosa es el enojo, pero la envidia no te detiene. Y tú has visto que hay gente que está envidiosa y busca las cosas. Y te voy a poner un ejemplito ahí rápido. Colosio Ruiz Macié. Gente que envidiaba eso porque estaban generándose algo y dicen, no hay de otra. Entonces este versículo dice algo interesante. ¿Quién podrá sostenerse delante del enemigo? Está bien, la ira es una cosa y es mala, el furor es otra cosa, pero en la envidia no hay quien se sostenga delante de la envidia. Es decir, te hace hacer cosas que ni siquiera tú pensabas que las podrías hacer. Y hoy en día, hermano, hay gente que está en las cárceles por envidia porque hizo cosas que ni él se imaginaba. Y dice, no sé en qué momento pensé eso. Y estos sátrapas estaban ya pensando en eliminar a Daniel. Subieron delante del rey. El rey lo firmó, terminó firmándolo. Y el decreto ahora firmado por el rey, ahora sí, como dicen, ni Dios Padre lo podría borrar. Aquí vemos una evidencia de que este reino era inferior al primer reino. Porque imagínate a Darío ahora haber firmado y no podía él retractarse porque era un reino moderno. Alguna ley que él tenía que hacer y que se creían que ese reinado era infalible, y si él corregía entonces era falible. Entonces la gente decía, ¿qué pasó, mi rey? ¿Te equivocaste? Y entonces puedes llevarnos no con un error, sino con muchos errores más adelante. Entonces ya no podía corregirlo. Pero imagínate ahora el reino de Nabucodonosor, un reino más importante, donde el cuate decía, no, vamos a hacer esto, y que mañana ya no pudiera quitarlo.
Eso era imposible. Nabucodonosor decía, no, ahora lo quito. Si yo soy el rey, yo lo puedo hacer y lo puedo deshacer. Yo puedo poner a alguien en una posición y si mañana me interesa quitarlo, lo quito y lo echo fuera. Es más, hasta lo mato. Era muy autócrata. Y aquí era como más demócrata, o más un reino un poquito más débil. Ya lo había firmado, ya no lo podía borrar. Entonces, nos quedamos en el 7. ¿Qué hizo Daniel? Vamos a leer los siguientes versículos. 8, 9 y 10 si puedes, o nos vamos. Nos esperamos poquito que encuentren el versículo. O alguien que lo lea fuerte. 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. 10 también. Hasta 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué hizo Daniel? ¿Corrigió? ¿Corrigió algo? Nada. Él siguió haciendo su vida normal. Qué interesante. Cuando yo estaba leyendo este versículo dije, ¿qué hacemos nosotros bajo presión? La primera pregunta que me dice, cuando tenemos presión, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cambiamos nuestro estilo de vida? ¿Generamos una conducta diferente? ¿Queremos agradar a los que nos presionan? Daniel ya estaba viejo y probablemente uno dice, pues ya estaba viejito, ¿qué podía perder? Le iban a hacer un favor, lo iban a mandar rápido con el Señor. Entonces pensamos muchas cosas, pero Daniel dice el versículo 10, cuando él supo que el edicto había sido firmado, yo imagino que dijo, ay, qué lástima. Pero él siguió haciendo lo mismo. Entró en su recámara, abrió como siempre las ventanas y estuvo viendo hacia Jerusalén, oraba en la mañana, oraba a mediodía y oraba también en la tarde, en la noche. Salmo 55, 17, vamos a... Daniel y David hacían algo muy similar. Salmo 55, 17 dice, tarde y mañana y a mediodía, ¿cuántas veces? 3. Oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Ellos estaban seguros, David y Daniel, que Dios los escuchaba. En la mañana, al mediodía y en la tarde, ellos elevaban su voz al Señor. La más grande característica de una persona es que no los mueve nada. Y yo creo que, yo por lo menos creo que debo trabajar, no lo sé tú, pero yo creo que debemos trabajar en este aspecto. Que nada nos mueva de las convicciones que tenemos para con nuestro Dios. Que nada nos mueva. Si las circunstancias cambian, que cambien. Pero tú y yo estar firmes en las convicciones que tenemos con Dios. Nada nos debe hacer cambiar esas convicciones. Salmo 46, 1 y 2. Fíjate, ¿quién se sabe este versículo hasta de memoria? Dios es nuestro amparo. ¿Qué es un amparo? ¿Quién hay abogados aquí? ¿Nadie? Nuestra defensa es algo que nos protege contra las adversidades de otros, ¿no? Cuando te amparas por un delito que a lo mejor no cometiste o sí cometiste o no sé, pero te amparas, ya, te protege contra esa cosa por un tiempo o por X tiempo para que no te puedan hacer nada con respecto a eso. Entonces Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Qué más? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos han tenido presión? ¿Y cuántos saben este versículo? ¿Y cuántas veces se nos olvida que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza,
que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces viene el siguiente versículo con una frase inicial que dice, por tanto, es decir, ya no me preocupo, ¿no? Por tanto, no temeremos, así venga lo peor, hermano, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Y Daniel había vivido tantas experiencias atrás que le hacían tener una convicción, sabían que Él era su amparo, su fortaleza y su pronto auxilio, porque lo había librado de muchas cosas. Ahora te pregunto, ¿solamente vivimos por lo que han vivido otras personas? ¿Tú tienes fe por lo que estás viendo que pasó Daniel? ¿Tú tienes fe por lo que estás viendo por lo que pasó Moisés y las obras que Dios hizo? No, tú también has vivido cosas difíciles y tú has visto a Dios obrar, y a lo mejor tú dices, sí, pero lo mío no es tanto, no creo que haya sido Dios tan fuerte para hacer eso. Dios es fiel. ¿Qué has vivido? Que recuerda en algún momento difícil en donde tú decías, hasta aquí llegué, qué problemón tengo. ¿Recuerdas algún hijo donde estuvo muy enfermo y que tú dijiste, Señor? Yo recuerdo a mi papá que entregó a alguno de nosotros, digo, Señor, si tú te lo quieres llevar es tuyo, y si lo quieres dejar, te lo agradezco, que se haga tu voluntad. Así debemos orar. A veces nos aferramos y procuramos decir, Dios lo va a sanar. No, hermano, Dios es fiel. Yo creo en milagros, yo creo que tú crees en milagros, pero Dios es fiel. Y si Él toma bien hacer algo, a lo mejor hasta desviamos alguna situación porque Dios quería llevárselo y tú te aferras y logras que se quede. Pero a lo mejor Dios dice, te lo dejo, pero vas a sufrir. ¿Sí me explico? Porque si tú me lo pides, te lo voy a dejar, porque te amo, porque sé que lo amas. Es duro esto, ¿ah? Pero yo recuerdo esa oración que mi papá dijo, sí, Señor, si es tu voluntad llevártelo, llévatelo. Pero si es tu voluntad dejarlo, déjalo. Y lo que tenemos que hacer es orar. Y hay ejemplos donde alguien oró y dijo, sabía que se iba a ir, pero yo oré, me aferré, se quedó y me ha hecho llorar tanto. Pero Dios dice, ándale pues, te amo, te quiero, te lo dejo. Entonces hay que orar conforme a la voluntad, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, exactamente, es perfecta. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Salmo 46, 1 y 2 es, Él dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, ¿por qué oraba Daniel viendo hacia Jerusalén? Tenía su ventana y viendo hacia Jerusalén. Te puedo explicar aquí mucho, pero quiero que lo veamos y con los versículos creo que te puede quedar claro. Primero de Reyes 8, 46 al 49. Dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos. Es decir, ¿por qué se los llevaron cautivos? Porque se olvidaron de Dios, ¿sí o no? Entonces hay una situación ahí, los llevan cautivos, pero de repente ellos regresan y recuerdan y dicen, sabemos por qué estamos aquí, y se vuelven otra vez, dice, y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiesen llevado cautivos, aquí empieza, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, sus oraciones y su súplica, y les harás justicia. Con esto, ya tú lees el capítulo, ves todo lo demás, pero con esto es, ellos entendían, recordaron, había palabra, ellos
sabían que habían hecho mal, entonces oraban hacia donde estaba Jerusalén, hacia la tierra de sus padres, a la tierra donde Él los había guiado. Y hoy en día todavía muchos judíos localizan dónde está Jerusalén y oran hacia ese lugar, porque no están en Jerusalén, pero están en otras tierras. ¿Ya funciona? ¿Todavía no? ¿Ya funciona el reloj? Ya, muy bien, entonces todavía tenemos tiempo. Ok, entonces ya entendemos por qué Daniel abría su ventana 3 veces al día, porque él amaba a Dios, pero además oraba hacia Jerusalén y no se podía esconder, no podía hacerlo, no cambió su estrategia y su forma. Entonces, versículo 11, Daniel 6, 11 al 13, vamos a leer Daniel 6 del 11 al 13. Entonces se juntaron aquellos hombres, ya sabían dónde encontrar a Daniel, a qué hora, y lo podían cachar con respecto a la nueva ley que habían promulgado, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey, no sé si en aquel entonces había cámaras o no, pero había testigos, y los testigos eran evidencia de que sí había pasado. Y si había un testigo que decía mentira, así le iba, porque allá la palabra era la palabra y contaba. Entonces lo cacharon según ellos. Entonces fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Le dijeron: tú has dicho, dice, ¿no has confirmado edicto de que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y el rey inocente cayó también en su trampa, ¿no? Respondiendo el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. ¿Crees que el rey sabía que no lo respetaba? Era el único que lo respetaba, era el único que era fiel. Sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces la trampa saltó y el mismo rey cayó en la propia trampa, y supuestamente, entre comillas, cayó Daniel. Todos contentos, todos felices, porque al fin Daniel iba a ser quitado, echado a una muerte segura según ellos. Hasta aquí vamos a leer, pero todavía no termina el mensaje, hermano. Hace tiempo leí en un libro, y te lo voy a leer, una lápida que decía: temía tan poco al hombre porque temía tanto a Dios. ¿Lo entiendes? Temía poco al hombre porque temía tanto a Dios. Y Daniel era algo así. Al hombre no le temía, pero a Dios lo respetaba, lo honraba y tenía mucho temor a él. Creo que hemos escuchado la vida de Policarpo, un anciano obispo de Esmirna en Asia Menor, que era fiel a Dios, pero eran perseguidos. Y todo mundo gritaba: mueran los ateos, porque creían que un ateo era aquel que no creía en sus dioses. Entonces decían: mueran los ateos. Y entre ellos estaba Policarpo. Una vez Policarpo soñó que su almohada ardía, y él supo que iba a ser quemado también, que iba a morir quemado. Dijo: ya, la presión. El otro día estamos platicando con Luzma sobre qué son los sueños. Pues los sueños son lo que tú tienes en tu cabeza y que de repente se reorganizan y sueñan cosas y se ponen ahí, ¿no? Entonces Policarpo, yo creo que vio mucha gente morir ante las bestias, a lo mejor algunos quemados, y él soñó, o él vio en su sueño, yo creo que estaba la almohada quemándose, y dijo: se me hace que la hora se está acercando. Entonces sí, efectivamente lo fueron, lo agarraron, les pidió nada más un pequeño breve momento para orar, le dieron tiempo. ¿Por qué? Porque era conocido Policarpo por toda la gente de alrededor, aún por sus captores, lo conocían. Cuando lo llevaban ante el juicio, uno de los captores le dijo: Policarpo, renuncia, no vale la pena, vas a morir, qué necesidad. Imagínate, o sea, la gente lo quería, sabían que estaban haciendo algo injusto, pero él decidió seguir adelante. Un juez, antes de
que llegara ante el procónsul, le dijo: solamente tienes que decir unas palabras, dilo. Imagínate, su juez hablándole también a Policarpo, diciéndole: no seas tonto, di las palabras. Y yo creo que el amor que tenían por Policarpo era bueno, no lo entendían y querían salvarlo, era genuino, pero él le decían: di, mueran los ateos y ya, no hagas algo que te va a afectar, ya no va a haber vuelta atrás. Y cuando le dijo eso, él dijo: mueran los ateos, y señalando con su dedo a todos los que estaban alrededor de él. Entonces dice el juez: ay, Policarpo. Se encuentra frente al procónsul y era su última oportunidad. Y le dijo el procónsul: jura y te dejo en libertad. Hasta el procónsul, yo creo que estaba como el rey Darío, que amaba a Daniel, pero ya estaba firmada la sentencia, no podía hacer nada en contra de todos los que lo estaban acusando, y lo amaba y lo quería librar. Dijo: no es posible. Y se agüitó el rey Darío, se puso triste. Y aquí yo creo que el procónsul también todavía le dio una oportunidad. Dijo: jura y evítate esto. Ya estaba por ser quemado, y en la historia tú puedes ver la frase que todos los historiadores ponen, que fue antes de ser quemado. Dice: por 86 años le he servido y jamás me ha hecho ningún mal. ¿Cómo entonces podría yo blasfemar a mi rey y salvador? Uy, se te pone la carne chinita, ¿no? Por 86 años he recibido solo bien y ningún mal. ¿Cómo ahorita en las últimas podré estar haciéndole yo una blasfemia a él? Lo amenazaron con echarlo a las bestias, le dijeron: te vamos a quemar vivo. Y cuando le dijeron: te vamos a quemar vivo, él dijo: yo estaré en esa llama por 1 hora, pero ustedes estarán ardiendo por siempre en el infierno. El cuate era bravo. Lo prenden, él cantando, las llamas no pudieron matarlo, pero yo creo que la gente lo amaba tanto que hasta que uno de sus verdugos prefirió matarlo y le clavó una lanza para que muriera y no sufriera. Yo no sé si estaba sufriendo o no, porque él cantaba. ¿Recuerdas a Esteban? Yo no sé si él sufría o no, a pesar de que lo estaban apedreando y él estaba volteando hacia arriba diciendo: estoy viendo el cielo abrirse. Y él apedreándolo, y aquí Policarpo quemándolo, cantando, y a pesar de que las piedras lo hacían mover para todos lados, yo no sé si él sufría o no, si Dios estaba haciendo algo impresionante con ellos, que los verdugos de Policarpo, de repente uno de ellos, sabes que ya estuvo, y va y le clava una lanza para que muere, pero él no murió quemado, él murió por la lanza. Entonces Dios es fiel. De lo que hemos estado estudiando hasta aquí, entonces, ¿cuáles son las razones de la grandeza de Daniel hasta este momento? Quiero decírtelas rápidamente, son 4 por las cuales Daniel fue lo que fue. Y la primera de ellas es que Daniel fue consistente en su actitud. En los primeros versículos vemos que tenía un espíritu excelente. En el capítulo 5 vemos que la reina madre habla al rey cuando se asusta con la mano y le dice: espérate, tranquilo, hay una persona íntegra, de un excelente espíritu, un espíritu superior a los demás. Entonces Daniel tenía una actitud totalmente diferente a los demás. Hay una frase hoy en día que dice que la actitud determina la altitud. Cuando tú ves una persona con actitud muy elevada, que dices: este cuate la verdad es que me impresiona, lo tienes mucho más arriba, una altura más arriba. Pero cuando ves una persona con una actitud muy baja, negativa y demás, ¿cuál es su altitud? Tú dices: no, ni te metas ahí, ni le pidas, mejor déjalo a un lado. Ese cuate es muy enojón, tiene una actitud muy mala, y lo empiezas a hacer hacia abajo, está abajo. Pero cuando la actitud pone la altitud de la persona. Entonces hay una frase hoy en día que así nos menciona. Entonces Daniel era una persona que todo mundo lo estimaba, lo tenía arriba, lo quería, lo amaba, tenía un espíritu superior, estaba muy, muy engrandecido. El segundo punto que quiero reforzar aquí es que Daniel era consistente en su desempeño.
Y esa consistencia lo llevó a ser el número uno con Darío, que ni lo conocía, y que cuando lo conoció lo nombró el número uno en todo el país, en todo su reino, muchas conquistas. Entonces era confiable, si le encargaban algo lo terminaba, era muy responsable. Quiero que veamos Proverbios 20, 6 y 7 para checarlo. Proverbios 20, 6 y 7. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Tú y yo, te pregunto algo, ¿eres bueno? Sí, yo soy muy bueno. La verdad es que cada uno puede decir que somos buenos en lo que hacemos. No soy malo, no soy como otros, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos, fíjate hasta dónde llega, hermano, son dichosos después de él. Hoy en día tú conoces a alguien, es más, todavía conocemos a gente de Zapata y los admiramos, ¿no? Porque ellos fueron grandes hombres que vieron por otras personas, y vemos a gentes, yo no los conozco, no sé si son buenos o son malos, o se portan bien o se portan mal, pero cuando tú ves a alguien, los reconoces, ¿tú eres hijo del general Zapata? ¿Sí me explico? Entonces, Dios dice, ¿quién encontrará un hombre bondadoso, un hombre realmente bueno, que podamos confiar, ¿dónde? Pero cuando hay gente con ciertas características que destaca, dice la Biblia que hasta sus hijos alcanzan de su reputación. Qué bonito. Así sean malos los hijos, pues de todos los reconoces. O sea, hay algo que tiene por parte de alguien que hizo cosas buenas. Entonces, Daniel era querido, era amado, y hoy en día, hermano, él era increíble. La verdad es que si hay alguien en que pudiera alguien conocer, podría ser Daniel. Aprenderíamos muchísimo de un Daniel. Era increíble el Daniel. Necesitamos gente así hoy en día, que se pueda contar con ellos, que si se comprometen a algo, lo cumplan. Tercer punto, Daniel era consistente en su pureza. Y lo vemos también cuando otros querían echarle, acusarlo, encontrar alguna cosa que fallara, que faltara. No encontraron nada. No tenía, dice el versículo 4, no tenía ni vicio, ni falta alguna, es decir, ni vicio, alguna corrupción, algún error. No tenía falta ni por comisión, ni por omisión, ni por nada. El cuate estaba íntegro. No le encontraron nada, y vaya que yo creo que no fue un día de investigación, Yo creo que le dedicaron tiempo suficiente para buscarle algo y encontrarlo, y no le encontraron nada. Hoy en día, hermano, hay gente que trata de chantajearnos. Algunos cristianos pueden decir, está bien, pues ya no lo hago. Algunos otros dicen, no me importa. Y no nada más cristianos. Gente en general, hay gente que rápido se quebranta o se deja ir por algunos brillitos de algo, pero hay gente que dice no, y no necesariamente tiene que ser cristiano. Entonces, ¿hay gente íntegra todavía? Sí. Hay gente, te voy a poner un ejemplo, se me viene a la mente, es un señor que alguna vez ya les comenté, fue a comprar un Kentucky, y en ese momento había el dueño de las cajas, dijo, voy a hacer un corte, y lo que hizo fue meter todo el dinero y después contarlo para checarlo de ese momento, y lo metió en una caja de Kentucky. Y cuando hicieron el pedido, no sé por qué, le entregaron esa caja a un cliente, y se la llevó, y cuando quiso abrirla, encontró que no había pollo, pero que había mucho dinerito ahí, y dijo, ¿qué hago? No, pues hay que llevarlo. Lo consultó con la persona con la que iba. Le dice, no, vamos a llevarlo, porque además tenemos hambre. Entonces lo llevaron, lo entregaron, y el dueño o el director, el gerente dijo, ¿de verdad lo están haciendo? Dice, qué bárbaro. No. Esto es digno de traer a los periódicos para que conozcan a ustedes y que ustedes sobresalgan por la integridad que ustedes tienen, etcétera. Y dice él, no lo hagas. ¿Por qué? Si esto es algo impresionante, poca gente pudo haber hecho eso y ustedes lo hicieron. No, mejor nada más véndeme el pollo. ¿Por qué? Dice, es que con la persona que vengo no es mi esposa. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo hay gente que puedes encontrarla íntegra en unas cosas, pero no es íntegra en otras cosas?
¿Sí me explico? Entonces, ¿quién la hallará? Dice el versículo que acabamos de leer. Y pareciera que este hombre es de admirar, de ponerlo en los medios, y él mismo dice, no, espérate, no lo hagas. Entonces, Daniel era consistente en su pureza. Y el último punto es que Daniel era consistente en su vida de oración. Capítulo 2 encontramos a Daniel orando. Capítulo 6 encontramos a Daniel orando. Capítulo 9 lo vamos a ver y lo vas a encontrar tú si quieres leerlo orando. Y podemos encontrar algo de la oración estructurada en donde esto es un estudio fantástico sobre la oración, pero lo veremos más adelante. Pero él tenía un hábito, era la oración. Y aquí quiero hacer un pequeño espacio para que despiertes al que está a tu lado y que le digas, escucha esto. Está a 2 metros, yo sé a 1,5 metros, pero empújale la silla con el pie y dile, hey, despierta. Daniel era una persona ocupadísima. Daniel era una persona que estaba a cargo de 3 gobernantes, o 2 gobernantes, porque él estaba en uno, de muchos sátrapas, de muchos príncipes, de muchas ocupaciones. Hoy en día tú estás muy ocupado, ¿ah? Y tú dices que no tengo tiempo, no tengo oportunidad, tengo mucho trabajo. Yo soy uno de ellos, hermano. Y está peor trabajar en la casa que trabajar en tu trabajo. Y Daniel estaba peor que tú y que yo. Muchísimo trabajo, estoy seguro. Con la posición que tenía, muchísimo trabajo. Él estaba súper ocupado, pero sorpresa, tenía tiempo para orar. Y tenía tiempo para establecer sus momentos para orar. 3 veces al día, con vista a Jerusalén, un hombre lleno de piedad, un hombre que tenía sus peticiones ante Dios, un hombre que no solamente oraba, sino que adoraba a Dios. Hace ratito cantamos un canto interesante que dice, con todo lo que soy, ¿verdad? Con todo mi ser. Tomé algunas frases nada más del canto y ojalá que lo cantemos ahorita para que lo cantemos independientemente de lo que estemos pasando. Creo que va a ser una parte interesante porque dice, no importa lo que venga. A lo mejor tú ya estás en algo, a lo mejor no estás en algo difícil, pero a lo mejor va a venir algo difícil, que seguramente viene algo difícil para cada uno de nosotros, porque una vez que pasas una prueba no se queda ahí, vienen cosas nuevas, vienen cosas difíciles, hasta que nos vayamos con el Señor. Entonces, no importa lo que venga, lo que sí importa es que hay 10,000 razones para adorar. Las anoté, dije, qué bonito canto. 10,000 razones para adorar. Y decía, aunque ya no tenga fuerza y se acerque el final, yo quiero ser fiel, ¿no? Yo quiero seguir cantándote y adorándote. Yo quiero ser como Daniel, constante en lo que hacía. Que no importa las circunstancias, no importan los problemas, no importa la gente, no importa los que te quieran atacar, no importa los que te quieran hacer caer, no importa el trabajo, no importa la familia, no importa lo que decía Edgar, si llegó el Señor a ser espada, si la familia está en contra de mí, si los del trabajo están en contra de mí, si los vecinos están en contra de mí, si hoy me molesté con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos y mis hijos me reclamaron algo. Hay tantas cosas por las cuales tirar la toalla, pero hay 10,000 cosas por las cuales yo continúo alabando al Señor, por las cuales yo sigo siendo fiel a Dios. Hay gente, hermano, que con las primeras ya abandonó el barco. Híjole, esa es una predicación. Qué poco aguante. Qué nena. Está duro, ¿verdad? Pero tú y yo no somos de los que se bajan. Aquí estamos. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay circunstancias difíciles? Sí. ¿De qué se trata lo de hoy? La presión va a estar todo el tiempo. Y un versículo que siempre hemos usado es con Pedro cuando dice, y no ignoréis que ustedes van a tener persecución, padecer, van a tener presiones. Pero también hay otro versículo que dice, confiad. El Señor dice, yo he vencido ya todo eso. Entonces, hermano, volvemos a ese versículo.
donde dice que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Hay gente que pide ayuda y no llega el auxilio. Hay gente que pide para ser rescatado de algo y no llega, y ahí se queda. Dios dice: soy tu pronto auxilio. Pídeme, clama a mí y Él nos responderá. El último versículo, y con esto terminamos. Daniel 1:21. Dice: y continuó Daniel, fíjate, desde el capítulo 1 nos mencionaba ya esto. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Hasta dónde llegó Daniel después de tanto tiempo? Llegó de 12, 15, 18 años, 20 años, pasó sus 30, sus 40, 50, 70, 90 años. Llegó hasta los 90 años y Daniel siguió siendo fiel, aún en la vejez. Siguió siendo un instrumento en las manos de Dios. Creo que aquí la pregunta ya debe ser personal. ¿Estoy siendo un instrumento en las manos de Dios? Este Daniel nos habla como un ejemplo para ser fieles a Dios, para ser como Daniel. Y si él pudo, hermano, ¿crees que tú puedes? Claro que sí, claro que sí. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Los que tienen espíritu de cobardía se bajan. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, tú y yo no somos de los que se rajan, hermano. Entonces, cierra tus ojos. Nos quedamos a la mitad del capítulo. Viene algo interesantísimo que creo que Dios nos va a dar mucho más. Y de verdad espero que, como oramos al principio, Dios te haya exhortado, disciplinado, animado, qué sé yo. Que Dios sea el que haya inyectado en tu vida lo que necesitamos. Dios, te damos muchas gracias. Ponte de pie donde tú estás, hermano. Relájate, disfruta de lo que Dios te ha dado. Dile al Señor: gracias, Señor, porque las presiones no acaban y no acabarán. Gracias porque ahorita lo que estoy viviendo, y no sé si no estés viviendo, no lo estés viviendo, si lo estés viviendo, no sé si lo estás viviendo o no, pero dale gracias a Dios. Dile: Señor, muchas gracias por el tiempo que tú nos regalas, porque podemos disfrutar de ti siempre, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, porque tú, el que creaste el cielo y la tierra, porque tú, el que diste aliento de vida, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. A ese Dios de Abraham, de Jacob, a ese a Dios de Daniel, el Dios poderoso, es el que servimos y estamos confiados en ello. Ahí en tu lugar, dale gracias a Dios y dile: te amo, Señor. Te amamos, Padre. Queremos, Señor, que tú siempre estés al lado nuestro, y esa es una promesa que nosotros a veces olvidamos, pero tú siempre estás a un lado de nosotros. Y si hay algo que decirle, díselo directamente, agradándole, sonriendo, disfrutando. Si hay algo que tengas que llorar con Dios, llora y dile: Señor, yo pensé que no aguantaba esto, pero ahora entiendo que lo puedo soportar. Ahora entiendo que tú eres fiel, y cualquier cosa que yo esté pasando la paso porque tú tienes un propósito en mi vida. Te amamos, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por la vida de Daniel, porque no dejamos de aprender, Señor, porque hay tantas cosas en cada versículo, no solo de Daniel, sino también de toda la palabra de Dios, desde el Génesis 1 hasta Apocalipsis, el último versículo. Queremos darte muchas gracias, Padre, porque tú nos encontraste, tú nos amaste,
Y ahora, Señor, no nos queda más que serte fieles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.